Desafié a mi archienemigo a una pelea, y de alguna forma, terminé con una enorme barriga. Sin otra opción, fui al hospital para lidiar con esta situación, imposible. Jamás imaginé que me toparía con ese mismo archienemigo allí. En cuanto me vio, su mirada cayó en mi abdomen. Luego, se burló, «Oye, ¿por qué estás tan gordo?». Cuando escuché por primera vez las palabras del médico, sentí que el cielo se me venía abajo. Hubiera preferido creer que tenía una enfermedad grave antes que aceptar que estaba embarazado. El doctor me explicó que mi cuerpo era único, tenía un conjunto adicional de órganos reproductivos, distinto al de las personas comunes. Aún así, en todos los sentidos, seguía siendo un hombre. Lo cual significaba que podía embarazarme, incluso sin haber tenido jamás un periodo. «Ya han pasado 3 meses», dijo el doctor con severidad. «¿Por qué esperaste tanto para hacerte un chequeo?». Bajé la cabeza, avergonzado. «Porque soy pobre», murmuré. La verdad era que llevaba tiempo sintiéndome mal, el estómago me dolía, no tenía apetito, mis extremidades se adelgazaban, mientras que mi abdomen crecía en silencio. Un amigo finalmente me insistió en hacerme un examen, y así fue como terminé con este resultado, tan absurdo. Incluso Dios parecía estar jugándome una broma cruel. El doctor miró el asiento vacío a mi lado y luego preguntó suavemente, «¿Quieres quedarte con el bebé?». Mis manos se cerraron y abrieron sobre mis muslos, sudadas. «No», susurré, con el corazón palpitando. «Porque el padre de ese niño es el hombre que más odio en este mundo». Él nació en cuna de oro, con todo resuelto desde que vino al mundo. Yo, en cambio, solo era el hijo de una sirvienta que trabajaba para su familia. Desde la escuela, Caleb siempre me miró por encima del hombro, tratándome como su asistente personal, y en casa, me mandaba a hacerle los deberes. 3 meses atrás, me dijo que estaba de mal humor y me invitó a un bar para entretenernos un rato. Incluso prometió pagarme el triple de mi sueldo habitual. Yo, estúpidamente, acepté sin pensar. Esa noche, todo se salió de control. Ni siquiera recuerdo quién dio el primer paso. Al amanecer, esa noche absurda había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Después de aquello, Caleb se mostró sorprendentemente tranquilo, incluso divertido. «No esperaba que fueras tan proactivo anoche», se burló. «¿Estás secretamente enamorado de mí?». Su tono presumido hizo que la sangre me hirviera, sobre todo porque yo había sido el que quedó debajo. Lo empujé, furioso. «¿Quién demonios está enamorado de ti? Deja de ser tan narcisista». Conociendo lo arrogante que era, si alguna vez se enteraba de que estaba embarazado de él, me imaginaba fácilmente la crueldad con la que se reiría. Ese niño no podía existir. Al día siguiente, salí del hospital, y el destino decidió burlarse de mí otra vez. El lujoso Maybach de Caleb se detuvo justo frente a mí. Bajó del coche con su típica seguridad, su atractivo resaltando aún más bajo la luz del sol. Incluso cuando fruncía el ceño, seguía viéndose molesto, y ridículamente guapo. Juvenil pero maduro, confiado pero sereno. Intenté ignorarlo y pasar de largo, pero, por supuesto, se interpuso en mi camino. Su mirada volvió a caer en mi vientre abultado, y sus cejas se fruncieron aún más. «Oye», dijo con esa sonrisa burlona, «¿por qué estás tan gordo?». Habían pasado 3 meses desde que nos vimos por última vez, y seguía siendo igual de insoportable. Conocía bien su personalidad, pero escucharlo decir eso igual dolía, especialmente ahora, que estaba mucho más sensible que antes. «Si no me equivoco», añadió, mirando a su alrededor, «esta es la sección de fertilidad». «¿Qué haces aquí?». Mi corazón casi se detuvo. No había forma de decirle la verdad. Si se enteraba de que estaba embarazado, probablemente se reiría, o peor, me llamaría monstruo. «Solo estoy pasando por aquí», mentí rápidamente. Él miró detrás de mí, como buscando a alguien, con una sonrisa traviesa en los labios. «¿Pasando? No me digas que estás escondiendo otra vez a tu novia». Apreté los puños. «No es asunto tuyo». «¿Y qué clase de mujer ciega se fijaría en ti?». «No te preocupes, seguro que tendrá mejor gusto». Su sonrisa desapareció. Pude sentir cómo cambiaba el ambiente entre nosotros, más tenso. Tras un largo silencio, preguntó con tono casi resentido, «¿Quién es ella?». «¿La conozco? ¿Es por eso que me evitas?».
Normalmente, no me molestaría en responder. Pero sabía que si no decía algo, seguiría molestándome. Así que respondí con frialdad, no tengo novia. Se relajó visiblemente, y no supe si reírme, o insultarlo. Estaba por marcharme cuando me agarró de la muñeca. Blake, dijo con un tono falsamente casual, todavía no me has dicho qué haces aquí. Si no lo conociera tan bien, hasta podría pensar que estaba preocupado por mí, pero lo conocía demasiado bien, solo quería tener algo contra mí. Así que sonreí y solté, vine a ver si contraje alguna enfermedad rara. La prueba cuesta $500, acuérdate de pagarme. El rostro de Caleb palideció. Apretó la mandíbula. Oye, Blake. ¿Te alejas de mí después de haberlo pasado bien? Era mi primera vez. ¿Qué enfermedad podría haberte pegado yo? Tú fuiste el que, se detuvo, frunciendo el ceño, el que se orinó encima de mí. Debería ser yo el que se haga la prueba. No dije nada. Era asqueroso, como alguien con una cara tan perfecta podía decir cosas tan vulgares. Demasiado agotado para discutir, inventé una excusa y me fui. Esa noche, recibí una transferencia, $250 de parte de Caleb. A veces, juro que quiero denunciarlo. Ni siquiera acepté el dinero, si lo ignoraba el tiempo suficiente, el sistema se lo devolvería solo. Pero esa noche, tuve una pesadilla. En ella, Caleb descubría mi secreto. Miraba mi barriga con un desprecio helado. Ese niño probablemente va a nacer siendo un monstruo, decía. No te quiero, ni a él. Deshazte de eso y no vuelvas a aparecer. Me desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado. Aunque solo fue un sueño, conocía lo suficiente a Caleb como para saber que, él realmente podría decir algo así. Yo tenía 10 años cuando mis padres murieron en un accidente de tráfico. Después de eso, mi tía me acogió. Más tarde, ella empezó a trabajar como empleada doméstica, y su jefe tuvo la amabilidad de permitirle llevarme con ella. Así fue como conocí a Caleb. Nunca le agradé. Incluso de niño lo sabía. Solo me mantenía cerca porque su padre se lo ordenaba. En sus propias palabras, no era más que su niñero personal. Todavía recuerdo la primera vez que nos vimos, en la sala del piano. Él vestía un traje a medida, cada pliegue perfectamente planchado, su cabello oscuro cayendo entre las cejas con elegancia. Aún así, su arrogancia natural brillaba, una elegancia que el dinero puede pulir, pero no crear. Mientras tanto, por más limpio que me vistiera o por más cuidado que usara la ropa nueva que mi tía me compraba, nunca podía ocultar ese leve rastro de pobreza que me seguía. Nacimos en mundos distintos. Eso lo tenía muy claro. Al amanecer, ya no pude seguir durmiendo. Me levanté y saqué todas las camisas de manga larga de mi armario. Nadie podía descubrir el secreto que crecía en mi vientre, mucho menos Caleb. Por ahora, la barriga aún era lo suficientemente pequeña como para ocultarla, pero no por mucho tiempo. Se acercaba el verano, y usar ropa gruesa todos los días solo levantaría sospechas. Me miré al espejo y casi me sobresalté. Nunca fui tan atractivo como Caleb, pero ahora, algunos granos en mi rostro me hacían lucir aún peor. Suspiré. Este niño no puede quedarse. Así que regresé al hospital, con la esperanza de resolverlo en silencio, antes de que Caleb se enterara. Pero el destino tenía otros planes. El médico me dijo que mi caso era más complicado de lo habitual, y que la operación costaría mucho más de lo normal. Cuando vi la cifra en la factura, por un momento todo se volvió negro. Mi tía había estado hospitalizada no hacía mucho, y mis ahorros se habían agotado hacía tiempo. No tenía ese tipo de dinero. Pensaré en otra solución, le dije al médico. Pero él negó con la cabeza. No se puede postergar. Cuanto más esperes, mayor será el riesgo. Y considerando tu anatomía especial, no es seguro que la cirugía sea viable más adelante. Sus palabras me helaron la sangre. No me asustaba la operación en sí, me aterraba lo que podría significar para el niño. Solo cuando uno ha caminado por la oscuridad entiende cuán cruel puede ser el mundo. Como huérfano, ya había sufrido demasiadas humillaciones. No soportaba la idea de que mi hijo viviera lo mismo. Tras varios días de lucha interna, tomé una decisión, iría a ver a Caleb. Él no tenía problemas de dinero.
Un hombre que podía derrochar cientos de miles en un juego inútil no dudaría en prestarme lo necesario para una operación. Después de todo, una vez que tuviera el dinero, no tendría que volver a verlo. Cuando por fin lo encontré, estaba en la cancha de baloncesto, jugando con sus amigos de la infancia. Las gradas estaban llenas de chicas gritando su nombre mientras él hacía un mate. Sinceramente, no las culpaba. Caleb era guapo, demasiado guapo. Incluso sin su fortuna, su rostro bastaba para atraer todas las miradas. Pero esas chicas solo veían la superficie. Si conocieran al verdadero Caleb, ¿aún les gustaría? Me quedé entre la multitud un buen rato, hasta que por fin me notó. No parecía sorprendido, solo indiferente, como si fuera un extraño. Me froté la nariz con torpeza y solté: aquel día, no debí decirte esas cosas. Lo siento. Caleb me ignoró. Retomó su ritmo de juego, con una expresión impenetrable. Era evidente que aún no me perdonaba la humillación que le hice pasar en el hospital. Y yo terminé haciendo lo de siempre, recoger balones como un ayudante no remunerado. Sus amigos jamás me trataron como a una persona, especialmente George, quien parecía despreciarme más que nadie. Cada vez que lanzaba el balón, lo hacía deliberadamente lejos. Blake, ¿tú lo recogiste?, gritó George. No vayas a decir luego que te hicimos bullying. Contuve la risa. Cuando le había contado algo a Caleb. Si acaso, él era quien más me había tratado mal. En la secundaria, tuve una novia. Apenas habíamos comenzado a salir cuando Caleb empezó a llamarme sin parar, más de una docena de veces en una noche. Cada vez por tonterías: cómprame una bebida, recoge mi paquete, ven un minuto. Nada importante, pero me obligaba a hacerlo todo. Y cuando terminaba, ni siquiera me dejaba irme. Me arrastraba a un rincón vacío, me empujaba contra la pared y rozaba mis labios con el pulgar, presionando tan fuerte que quemaba. ¿Por qué tienes los labios rojos? ¿Besaste a esa chica? Yo lo negaba, pero él se acercaba aún más. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Nunca respondía. Cada vez que me hacía preguntas así, me quedaba callado. Eso lo volvía loco. Me agarraba la barbilla con fuerza, obligándome a mirarlo. No tienes permitido besarla. No puedes acostarte con ella. ¿Entendido? Decía que le preocupaba que mi relación afectara mis notas. Pero yo sabía que no era preocupación. Era celos. A veces, si llegaba media hora tarde de la biblioteca, me acusaba de estar haciendo cosas indebidas. Una vez casi me desnudó él mismo para revisar si había hecho algo. Con el tiempo, mi novia se cansó. El día que rompió conmigo, me lo dijo con calma: ten cuidado con Caleb. Hay algo raro en él. No necesitaba que ella me lo dijera. Yo ya lo sabía. No éramos iguales, solo jefe y empleado. Por eso lo odiaba tanto. George lanzó otro balón, esta vez aún más lejos. Al principio me obligué a correr por él, pero después de varias rondas, mi cuerpo ya no respondía. Las piernas me temblaban y tuve que inclinarme, con las manos sobre las rodillas, solo para poder respirar. Caleb se dio cuenta. Nunca había sido amable conmigo, pero esta vez, parecía preocupado. No te esfuerces, dijo en voz baja. Si no te sientes bien, para. Nadie te está obligando. Le hice un gesto con la mano, fingiendo estar bien, aunque era mentira. El aire acondicionado del gimnasio estaba helado, pero mi camisa ya estaba empapada de sudor. Caleb tomó una botella de soda fría y me la ofreció. Pero mis dedos temblaban tanto que ni siquiera podía abrirla. Desde que me llamó gordo, apenas comía media comida al día. Temía que mi vientre creciera antes de reunir el dinero para la operación. Idiota, murmuró. Tomó la botella, abrió la tapa con facilidad y la acercó a mis labios. Justo en ese momento, George vino corriendo. Siempre estaba pegado a Caleb, como una sombra. Si uno no supiera nada, pensaría que estaba enamorado de él. Me miró y soltó una carcajada. ¿De verdad es cómodo llevar tanta ropa con este calor? Caleb no había notado mi atuendo hasta que George lo mencionó. Pero ahora, entrecerró los ojos y me examinó de arriba a abajo. ¿Por qué llevas tantas capas? Preguntó, frunciendo el ceño. Quítatelas. Entré en pánico y sujeté la tela con fuerza.
No. No toques mi ropa. Solo, estoy cansado. Necesito descansar un poco. George se impacientó y tiró del brazo de Caleb. Olvídalo. Sigamos jugando. Pero Caleb lo apartó, sin dejar de mirarme la cara pálida. No seas tan terco. No te ves bien. Te llevo al hospital. Cuando escuché la palabra hospital, el corazón se me fue al suelo. No, en serio, estoy bien, dije rápido, tratando de calmarme. Solo entonces Caleb pareció convencido y se alejó. Pero sobreestimé mis fuerzas. Justo cuando Caleb se giró, mis rodillas cedieron, y me desmayé a sus espaldas. Antes de perder la conciencia, creí oír una voz lejana gritar: «Deja de hacerte el muerto. Levántate y ve a buscar el maldito balón». Y todo se volvió oscuridad. Cuando abrí los ojos, ya estaba en el hospital. El fuerte olor a desinfectante me ardía en la nariz. Todo era estéril, silencioso, excepto por el pitido rítmico de las máquinas. Antes de que pudiera ubicarme, la puerta se abrió. Caleb entró, con varios informes médicos tamaño A4 en la mano. Su expresión era sombría. Su mirada me recorrió entero antes de fijarse en mi vientre. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, con voz plana. Había estado rezando para que nunca se enterara. Pero por su tono, ya lo sabía todo. Tragué saliva. Mis labios estaban rígidos. «Así que, ya lo sabes todo». Caleb frunció el ceño. «¿Y si no lo supiera? ¿Qué pensabas hacer?». Estaba tan nervioso que mis dedos se enredaban entre sí. «Yo me haré cargo», dije en voz baja. «No tienes por qué involucrarte». Sus hombros se relajaron visiblemente. «Bien. Al menos estás siendo racional». Aunque ya me lo esperaba, escucharlo en voz alta me provocó un nudo amargo en el pecho. Respiré hondo. «La cosa es, que ahora no puedo pagarlo. Y tú eres tan responsable como yo. Solo te estoy pidiendo que cubras la mitad de la cirugía. Ya con eso estoy cediendo al máximo». Caleb parpadeó, sorprendido. Luego dijo: «No te preocupes. Ya que nos conocemos desde niños, yo lo pagaré». Lo miré, atónito. «¿Así que, solo estaba dispuesto a pagar porque crecimos juntos?». ¿Eso era lo que significaba para él? ¿Un accidente laboral? Caleb ladeó la cabeza y me miró con extrañeza. ¿Quieres que ponga un nombre en el formulario de reembolso o algo así? Sentí que el corazón se me desplomaba. Una mezcla de desesperación y rabia me inundó el pecho. ¡Qué insensible! Esto no era un aparato roto, era una vida. Justo cuando estaba a punto de estallar, Caleb extendió la mano para tomarme la temperatura. «Blake, debes de estar muy enfermo. Haré que el médico te examine otra vez». Sus palabras me atravesaron como cuchillas. No solo estaba negándolo todo, además insinuaba que yo estaba delirando. Las lágrimas me brotaron antes de que pudiera contenerlas. «¿Por qué lloras?». «¿Dije algo malo?», preguntó, genuinamente confundido, y aún bromeando. Temblaba de ira. Pero, quizás esto era lo mejor que podía esperar. Al menos aceptó dividir los gastos. Caleb me tendió una tarjeta bancaria. «No tiene límite. Úsala para lo que necesites». Negué con la cabeza. «Solo quiero la mitad. Lo justo para la cirugía. Nada más». Sabía muy bien que si aceptaba esa tarjeta, cualquier cosa distorsionada que hubiera entre nosotros sería aún más difícil de desatar. Caleb no lo entendía. «¿Por qué solo la mitad? Ambos causamos esto. ¿No es justo compartir la responsabilidad?». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. York entró con los brazos llenos de bolsas de comida para llevar. Todo parecía caro, claramente lo había elegido y empacado él mismo. Ambos habían crecido consentidos, con chóferes, chefs, asistentes. Que George trajera comida personalmente era insólito. Aún así, yo no tenía apetito. Solo quería irme de allí. Pensar en la factura del hospital ya me revolvía el estómago. George bufó. «Deja de hacer tanto drama. Si no estuvieras enfermo, ni siquiera estaría haciendo esto. Nadie está aquí para cuidarte».
No respondí. Para mi sorpresa, Caleb lo reprendió por mí. Eso, jamás había pasado antes. Usualmente, cuando George me insultaba, Caleb se limitaba a mirar desde un rincón con frialdad. Solía decir, suplica, y le daré una lección por ti. Le gustaba verme humillarme. Pero esta vez, me defendió. Sin que se lo pidiera. Aunque yo acababa de decirle a George que se fuera, él solo me fulminó con la mirada. Como si el irracional fuera yo. Justo en ese momento, el médico de turno irrumpió con un nuevo informe en la mano. ¿Familiar del paciente?, preguntó, mirando a su alrededor. Caleb se levantó de inmediato. El doctor lo observó y luego suspiró. Se hace llamar su pareja, y ni siquiera me informó que estaba embarazado. Por suerte fui más precavido, de lo contrario, pudo haber ocurrido algo grave. El entrecejo de Caleb se frunció. ¿De qué está hablando? ¿Embarazado? El médico no se retractó. Esto es conocimiento básico. Si ni siquiera entiende esto, ¿cómo espera cuidar de alguien? El rostro de Caleb se oscureció. ¿Qué demonios está diciendo? El doctor, claramente juzgándolo, negó con la cabeza y se marchó sin decir más. La tensión en la habitación era tan espesa que costaba respirar. George le arrebató el informe al médico. Mientras lo leía, su expresión se volvió cada vez más sombría. ¿Qué dice?, preguntó Caleb, extendiendo la mano para tomarlo. Pero George retrocedió, metió el informe bajo el brazo y se volvió hacia el médico. Doctor, denos un momento. Yo le explicaré todo a mi amigo. Siempre había sido hábil mostrando una cara amable ante los extraños. El médico, claramente encantado, le sonrió y salió de la habitación. Apenas la puerta se cerró, George me dirigió una larga y agotada mirada. Luego, tomó del brazo a Caleb. Ven. Tenemos que hablar. Al verlos susurrar en un rincón, una sombra oscura se instaló en mi pecho. Me esforcé por escuchar, pero hablaban demasiado bajo. Lo único que pude notar fue que el rostro de Caleb se volvía más y más sombrío, hasta que salió de la habitación sin siquiera mirarme. Después de que la puerta se cerró con fuerza, George se giró hacia mí. Su mirada cayó sobre mi vientre. Lo observó como si pudiera quemarlo con solo mirarlo. Su expresión no se parecía en nada a la de Caleb. No había duda. No había confusión. Solo hostilidad. Me erizó la piel. Luego resopló, incrédulo. ¿Cómo demonios puede un hombre quedar embarazado? Blake, ¿de verdad estás enfermo? Estaba acostumbrado a su veneno. Pero algo en su tono me inquietó. Espera. ¿Acaso no sabían ya que estaba embarazado? Corrí hacia la mesita de noche y tomé el informe que Caleb había traído antes. El corazón casi se me detuvo. Diagnóstico, gastritis por desnutrición. Ni una palabra sobre embarazo. Pero el informe que sostenía George, claramente decía, embarazo intrauterino. ¿Entonces? Caleb no sabía que yo estaba embarazado. Lo que significaba que, cuando rechacé fríamente su compensación, él ni siquiera conocía la verdad. Mis manos temblaban. ¿Qué? ¿Y qué le dijiste a Caleb?, pregunté. George se encogió de hombros, indiferente. Le dije que estabas embarazado. Que el hijo era suyo. Y dijo que quería vomitar. Me quedé helado. Solo quería vomitar. No te llamó monstruo, añadió George con indiferencia. Supongo que eso cuenta como algo positivo, ¿no? Siempre supe que Caleb no me quería. Pero escuchar la verdad tan crudamente, aún dolía. De pronto, George estalló en carcajadas. Resonaban en la sala estéril, agudas y burlonas. Cuando por fin se calmó, soltó con desprecio, eres patético. No entiendo qué le ves a Caleb. No entendía lo que quería decir, y sinceramente, tampoco me importaba. Solo sabía que si permanecía un segundo más en la misma habitación que él, perdería la cabeza. Así que murmuré algo sobre ir al baño y me escabullí. Pero no fui al baño. Me dirigí directo a la estación de enfermería y pedí el alta en voz baja. Ahí fue cuando me enteré de que alguien ya había pagado la cuenta. ¿Quién más podía ser sino Caleb? Le pedí a la enfermera que imprimiera un recibo.
Se lo devolvería cuando tuviera el dinero. Lo juré. Apenas llegué a casa, aún con el recibo en la mano, mi teléfono se iluminó. ¿Qué? Reconocí el número al instante. El corazón se me hundió. Dudé un segundo, pero recordando cuánto necesitaba el dinero, contesté. Incluso al otro lado de la línea, podía sentir la furia irradiando. Blake, ¿qué diablos significa que te hayas ido sin avisar? ¿En serio? ¿Con qué derecho me decía eso, después de llamarme asqueroso? ¿No era yo el que debería irse? Aún así, no quería pelear. Intenté mantener la calma. Surgió algo urgente, dije con voz serena, tuve que irme. ¿Eso es todo? Asentí instintivamente, y luego recordé que no podía verme. Dije, torpemente. Su voz se suavizó de inmediato. La próxima vez, avísame. Yo te llevo a donde necesites. Luego añadió, prepárate. Voy a recogerte. ¿Recogerme? ¿Para qué? He programado una cita. Vas a ver a uno de los mejores médicos del país. La cirugía es hoy. Sentí que el cuerpo entero se me congelaba. No esperaba que él estuviera más ansioso que yo por esto. ¿Tiene que ser hoy? Pregunté con voz baja. Es una bomba de tiempo, respondió él. Cuanto antes lo resolvamos, mejor. Yo sabía que él no quería al bebé, pero, ¿no podíamos esperar un poco más? No estaba preparada. Ni mental ni emocionalmente. Solo imaginarme acostado en esa mesa de operaciones fría me aterraba. Mi voz temblaba. ¿Puedes, no apresurarme? No estoy listo. El tono de Caleb se volvió frío al instante, obedece, y no pasará nada malo. Cuando colgué, el aire se volvió pesado y helado. Una oleada de impotencia me envolvió, sofocante. Media hora después, alguien llamó a la puerta. Era Caleb. Estaba allí, tan alto como siempre, la luz del pasillo brillando detrás de él como un halo, pero no parecía santo. Parecía una sombra imponente, bloqueando la entrada y todo el aire a su alrededor. No quiero ir, dije en voz baja, casi como un niño, como si eso pudiera cambiar algo. Pero él no me dio opción. Tarde o temprano tendrás que enfrentarlo, Blake, dijo con firmeza. Así que lo seguí. Hasta el hospital de élite que mencionó. Por los pasillos fríos y estériles que tanto temía. Intenté prepararme mentalmente, pero en cuanto vi los instrumentos quirúrgicos brillando y las batas blancas, comencé a temblar. Lo había buscado en internet. El procedimiento. Insertarían esos instrumentos en mi cuerpo, destrozarían el embrión y lo dejarían sangrar como si no fuera nada. Solo un cúmulo de células. Era brutal. Dudé. Mis piernas gritaban que corriera. Pero antes de que pudiera moverme, una enfermera bloqueó la salida. Instintivamente, me giré hacia Caleb. Ayúdame, quería decirle. Normalmente, cuando mostraba debilidad, él cedía. Pero esta vez no. Solo es un chequeo, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Por qué entras en pánico? Fácil decirlo. Él no era quien estaba en la camilla. Me repetía que todo estaría bien, que era solo un examen de rutina. Pero en cuanto empezaron a desabotonarme la ropa, algo en mí se rompió. Los empujé y me bajé de la camilla en pánico. Mi reacción fue tan intensa que el médico se quedó paralizado, sin saber qué hacer. La expresión de Caleb se volvió oscura. ¿Blake? Obedece o atente a las consecuencias. Sus palabras heladas cortaron más que un cuchillo. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. No quiero la cirugía, sollozaba. No quiero nada de ti. Por favor, déjame ir. Te lo ruego. Él no respondió de inmediato. Luego, sin decir nada, sacó un pañuelo y secó mis lágrimas con cuidado. Últimamente estás actuando muy raro, Blake. Debía de verme patético, llorando, aferrado a mi orgullo, pero ya no me importaba. Solo quería escapar. No me obligues a hacer algo que no deseo, susurré. En ese momento, el doctor dio un paso al frente, con el ceño fruncido. Creo que hay un malentendido, dijo. Caleb solo pidió que examináramos tu sistema digestivo.
Tu condición no es grave. No hace falta cirugía. Parpadeé. ¿Sistema digestivo? ¿No era esto, no se suponía que era un aborto? El médico explicó con paciencia, tus problemas estomacales parecen deberse a desnutrición y estrés. Solo estamos evaluando tu estado físico para el tratamiento. No hay cirugía programada. El zumbido en mi cabeza se intensificó. Entonces, ¿todo eso que acababa de sentir, estaba solo en mi cabeza? Me giré con rigidez hacia Caleb. Me miraba en silencio, sin expresión. Entonces le susurró algo al médico, quien asintió y salió del cuarto. Unos minutos después, regresó con otro informe en la mano. Mientras Caleb lo leía, sus manos comenzaron a temblar. Su rostro fue cambiando, capa por capa, hasta que solo quedó un silencio atónito. Finalmente habló. Su voz temblaba. ¿El niño es mío? Dejó el informe sobre la mesa, su rostro de piedra. Sin decir palabra, salió de la sala. No sabía a dónde iba, pero la furia que emanaba de él era inconfundible. Parecía a punto de pelearse con alguien. Había visto esa expresión antes. La última vez, el tipo con el que se enfrentó acabó en el hospital una semana. Y sí, también fue por mi culpa. Fue en la universidad. Tuve una discusión con mi compañero de cuarto, que convenció a los demás de aislarme. Una noche nevada, me dejaron fuera del dormitorio. El viento rugía y cada aliento era como hielo cortando mis pulmones. Estaba allí, solo, temblando y sin esperanza, hasta que Caleb apareció. No dijo nada. Solo se quitó la bufanda y la envolvió alrededor de mi cuello. Aún estaba cálida, como la luz de primavera derritiendo la escarcha. Luego pateó la puerta, literalmente, y les dio una paliza a todos los que estaban adentro. Especialmente al que empezó todo. Fue la primera vez que me sentí protegido. Como si alguien estuviera de mi lado sin necesitar una razón. Esa noche, me sentí cálido, pero tal vez todo fue una fantasía. Porque luego, Caleb me miró a los ojos y dijo, solo yo puedo hacerte bullying. ¡Qué broma más cruel! Esa noche, no tenía a dónde ir, así que Caleb me llevó a su dormitorio. Dijo que me ayudaría a calentarme. Pensé que hablaba de una manta. Agua caliente. Ropa de repuesto. En cambio, abrió su abrigo y me envolvió en sus brazos. Su cuerpo irradiaba calor, y pronto, el mío también. Quise negarme, pero no me dio la oportunidad. Solo me abrazó más fuerte. Nunca había abrazado así ni a mi novia. Cara a cara. Pecho contra pecho. Aliento con aliento. Se sentía incorrecto. Pero Caleb no lo veía así. Me miró y dijo, solo te estoy calentando. No eres ninguna hada a la que intente seducir. ¿Qué podía decir ante eso? Así que nos quedamos así toda la noche. Y siendo sincero, si lo pienso bien, no siempre es terrible. A veces puede ser amable. Casi tierno. Pero también, se marcha con la misma frialdad. ¿Era porque lo molesté? ¿Por qué se cansó de mí? Justo cuando ese pensamiento cruzaba mi mente, sonó mi teléfono. Aunque no me hubiera llamado, yo lo habría hecho. No para pelear. Solo para decirle, no es que no quiera la cirugía. Es que, tengo miedo, y necesito tiempo. Cuando contesté, no era la persona que esperaba, y no pude evitar sentirme un poco decepcionado. Era George. Su voz era extraña y débil, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. A pesar de su fragilidad, sus palabras seguían siendo tan agudas como siempre. Antes de que pudiera hablar, empezó a despotricar, Blake, eres tan aburrido y patético. Esa personalidad cobarde es insoportable. Ni siquiera puedo fingir ser tu amigo. Solo Caleb se cree tu pequeño acto. Parpadeé, confundido. Claro, George nunca me había caído bien, pero era raro que llamara solo para insultarme. Entonces noté algo extraño, cada vez que hablaba, se oía un ruido sordo, como si estuviera golpeando la cabeza contra una pared. ¿Cómo estás? Pregunté con cautela. Gracias a ti. Fatal, respondió, con la voz desvaneciéndose. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Justo después de insultarme, su tono cambió bruscamente.
Empezó a disculparse, balbuceando, casi delirante. Lo siento, me lo inventé todo. Caleb, él nunca te llamó repugnante. Jamás dijo eso. No sabía que estabas embarazado. Yo se lo oculté, adrede. No soportaba lo amable que era contigo. Soy su mejor amigo, pero toda su atención era para ti. Estaba tan celoso que me volví loco. Por favor, perdóname. Caleb me va a matar si no lo haces. Escuchando su confesión incoherente, empecé a unir las piezas. No esperaba que Caleb realmente lo castigara, y mucho menos tan severamente. Podía oír a George llorando al teléfono. Lo curioso es que no creo que se equivocara sobre la atención de Caleb hacia mí. Pero no se sentía como cuidado, se sentía como tormento. No dije nada. Un momento después, desde el otro lado, no sabía qué le estaba haciendo Caleb, pero de repente George gritó: «Abuelo, ancestros, perdónenme». Seguía suplicando por mi perdón, pero ya no quería oír más. Colgué. Yo no soy de los que perdonan fácilmente, y menos a quienes me han hecho daño. Si no fuera por él, no habría pasado esa humillación frente a Caleb. Más tarde, supe que George fue hospitalizado. Sus heridas eran graves, hasta perdió 2 dientes. No sentí ni una pizca de lástima. Se lo buscó él solo. Después de que Caleb supo que estaba embarazado, su actitud cambió. Empezó a decir cosas extrañas. Lo siento, no supe que estabas embarazado hasta ahora. Pero ya me preparé para lo peor. Si todo fue un malentendido, supongo que solo me queda arreglarlo. Hizo una pausa. Ah, y aún tienes que pagar la mitad de la cirugía, como acordamos. Esa última parte me puso nervioso. No quería que se echara para atrás. Esto no era solo mi responsabilidad. Él también debía asumirla. Pero entonces, de la nada, me tomó de la mano y dijo: «¿Entonces, quieres casarte conmigo?» ¿Perdón? No hay forma, a menos que te cases conmigo. Comparado conmigo, Caleb estaba sorprendentemente tranquilo, incluso parecía emocionado con la idea de ser padre. No era la reacción que esperaba. Pensé que me rechazaría, que me llamaría fenómeno o que se alejaría tras saber que estaba embarazado. Pero no lo hizo. A veces, no podía saber si hablaba en serio o si solo bromeaba. «Blake, quiero a este bebé. Criémoslo juntos». Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, como respirar. Pero él aún era joven. No comprendía lo que significaba tener un hijo. Es una vida, no una mascota callejera que recoges porque sí. Y aunque él quisiera al bebé, ¿quién asegura que su familia aceptaría? Lo rechacé de inmediato. Cuando me giré para irme, de repente me llamó: «Blake, ¿hay alguien que te guste?» Me quedé atónito. ¿Qué clase de pregunta era esa? Pero al ver lo serio que se veía, no pude simplemente ignorarlo. Así que le dije la verdad: todavía no. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Se inclinó un poco hacia mí. Pues yo sí. Me congelé. Lo odiaba, o al menos eso pensaba. Pero escucharle decir que le gustaba a alguien, hizo que algo en mi pecho se apretara. No sabía qué sentía por Caleb. Tal vez solo era celos de que alguien hubiera capturado su corazón. Quería decir: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pero en cambio, solté: ¿quién es? ¿Lo conozco? Él sonrió con picardía. Claro que lo conoces, mejor que yo, incluso. ¿Yo conozco a esa persona? Empecé a repasar mentalmente a todas las personas en nuestras vidas, pero siendo sinceros, cualquiera podría ser. Caleb siempre había sido popular. En la escuela, hasta me beneficiaba de eso, o la gente me daba regalos para que yo entregara sus cartas de amor a él. Pensando en eso, me dio curiosidad. Entonces, ¿qué te gusta de esa persona? Vaciló, luego dijo en voz baja: «Ni siquiera lo sé. Simplemente, se volvió la persona más importante para mí. Me acostumbré a tenerlo cerca. Me despierto cada día esperando verlo, escuchar su voz. Me calma». Por una vez, Caleb parecía inseguro. Esa confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por una ternura que rara vez mostraba. Ya le gustaba a alguien, y ahora quería tener un bebé conmigo. ¡Qué imbécil! Me enfurecí en silencio.
Pero Caleb no pensaba que hubiese hecho algo malo. En cambio, sonrió y dijo con suavidad: «Brun, ¿estás celoso? ¿Quieres golpearme con un martillo?» Sentí el pecho oprimido. Solo quería salir de ahí. Pero apenas di un paso cuando me agarró y me atrajo contra su pecho. «¿No quieres saber quién es?», susurró. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento cálido en mi cuello. Mi piel ardía donde me tocaba. De pronto, mi enojo desapareció, reemplazado por una extraña sensación de cosquilleo. El corazón me latía como loco. Quizás me estaba contagiando su locura. Claro que tenía curiosidad. Pero no quería que él lo supiera. Si lo notaba, seguramente se burlaría de mí sin piedad. Así que le devolví sus propias palabras: «¿Y quién es el pobre desgraciado que tiene que soportar que le gustes tú?». Él soltó una risa. Pero entonces, algo parpadeó en sus ojos, un enrojecimiento en las comisuras. «¿Soy realmente tan insoportable?», murmuró, casi con burla hacia sí mismo. Había una tristeza extraña en su voz. Verlo así me provocó una punzada de remordimiento. Caleb rara vez mostraba vulnerabilidad, y menos conmigo. Pensé en consolarlo. Pero mi mente se quedó en blanco, no encontré las palabras adecuadas. Al final, me rendí y susurré: «Lo siento. Quiero saberlo». «Dímelo, ¿quién es?». Sus ojos se iluminaron. No respondió de inmediato. Solo me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Llevé mi mano al rostro. «¿Tengo algo en la cara? ¿Aún no lo entiendes?», dijo. Negué con la cabeza. «¿Entender qué?». Entonces lo soltó, claro y directo: «Idiota. La persona que me gusta, eres tú. No quiero estar contigo solo por el bebé. Quiero casarme contigo y pasar el resto de mi vida a tu lado». Su confesión me golpeó como un rayo. Por un momento, no pude procesarlo. Había considerado todas las posibilidades, menos esa. Jamás imaginé que la persona que le gustaba a Caleb pudiera ser yo. Entendí que para él esto también podía haber sido un shock, demasiado repentino, incluso. Pero dijo que no importaba. Estaba dispuesto a esperar a que yo lo aceptara, así que no había olvidado lo que ocurrió entre nosotros antes. Y, al parecer, la última vez que vino al hospital, no fue para burlarse de mí. Vino a declararse. Pero, por culpa de un malentendido trivial, volvimos a separarnos en malos términos. Tenía un caos en la cabeza. Todo parecía irreal. Ni siquiera podía estar seguro de si lo que sentía por Caleb era amor. Pero cuando me dijo que le gustaba yo, y no otra persona, me tomó por sorpresa. Una sorpresa agradable. Cuando volví a casa ese día, mi tía ya había regresado. Andaba ocupada en la cocina y me dijo que llegarían unos invitados. Me pidió que lavara la fruta con antelación. No tenía idea de quiénes serían los invitados importantes, pero obedientemente preparé las cerezas caras, las que ni siquiera compraría para mí. No fue hasta que vi quién entró por la puerta que mi corazón comenzó a acelerarse. Su voz todavía resonaba en mis oídos. Antes de que pudiera decir palabra, noté otras dos figuras detrás de Caleb, sus padres. Apenas entraron, sus ojos se fijaron en mi vientre. Su madre, en particular, se acercó angustiada y me apartó. «Ay, cariño, ¿cómo es que estás tan delgado? Me parte el alma verte así». Luego giró y fulminó a Caleb: «Ni siquiera puedes cuidar a una sola persona, ¿para qué sirves entonces?». Por una vez, Caleb se quedó sin palabras. Mi tía no tenía idea de lo que pasaba, pero la repentina llegada de estos dos adultos dejaba claro que era algo serio. Soltó lo que tenía entre manos y salió a recibirlos, sin siquiera secarse. Seguramente venían a hablar del bebé, si lo íbamos a tener o no. Cuando mi tía se enteró de que estaba embarazado, se levantó de un salto. «¿De qué estás hablando? ¿De quién es ese bebé?». Honestamente, yo también estaba sorprendido. No esperaba que Caleb les contara todo a sus padres. Bajo el constante interrogatorio de mi tía, no tuvimos más remedio que contarle todo. Al saber que estaba embarazado del hijo de Caleb, casi se desmaya. Tuve que sostenerla y ayudarla a sentarse. Furiosa, agarró un puñado de cerezas y se las lanzó a Caleb. Exigía respuestas y amenazaba con buscar justicia por mí.
Dime la verdad, ¿él te obligó? Pensando en esa noche, en lo hermosa que fue, sinceramente no sabía quién había dado el primer paso. Pero si fui con él por voluntad propia. Bajé la cabeza, avergonzado, y admití en voz baja, no me obligó. Yo lo elegí. Fue entonces cuando mi tía reveló el secreto que había guardado durante años. Mi condición, al parecer, no era un misterio. Ella lo había sabido todo el tiempo. Pero me lo ocultó porque temía que desarrollara un complejo de inferioridad. Si hubiera sabido que terminaríamos así, sollozó, te habría llevado a la operación hace años, sin importar qué. Bajé la cabeza aún más. Si he fallado a alguien en esta vida, ha sido a ella. Decidió no casarse porque pensaba que criar un niño era demasiado problemático. Pero al final, igual terminó preocupándose sin parar, por mí. En ese momento, Caleb de repente se arrodilló frente a ella. Esto es culpa mía, dijo con sinceridad. Yo insistí en llevar a Blake a ese bar. Asumo toda la responsabilidad. La madre de Caleb también se levantó y agregó, si hay que culpar a alguien, entonces yo también tengo la culpa. Fallé en educar a mi hijo. Si quiere regañarlo o golpearlo, no se lo impediremos. Su actitud era clara. Y la ira de mi tía fue disminuyendo poco a poco. Entonces, preguntó al fin, ¿qué piensan hacer ahora? Sin vacilar ni un segundo, Caleb respondió, casarnos. Mirando a Blake acurrucado en el sofá, una mano sobre su vientre como protegiéndolo, me di cuenta de algo. Él no solo es la persona que me gusta. Es el hogar que nunca supe que necesitaba. Esta vez, no dejaré que los malentendidos me lo arrebaten de nuevo. Son míos, los dos.